Una persona que vive dedicado a servir a los demás, un hombre ejemplar en varios ámbitos de la vida y un personaje que se ha convertido a través de los años en un agente de cambio para la ciudad de Huamantla. Nos enorgullecemos de presentar al ilustre don José Hernández Castillo. Son casi 90 años de don José viviendo en la calle de Allende, en el municipio de Huamantla. Uno de 4 hijos de Elvira Castillo Díaz y Manuel Hernández Farfán. Sus hermanos Carolina, Alfonso y Manuel. Actualmente vive con su esposa Rosario Torres, con quien tuvo 6 hijos: José Manuel, Elvira, Jorge, Laura, Benjamín y Fernando. Y además, algunos de ellos ya lo han hecho abuelo y hasta bisabuelo. Desde luego, para todos los que hemos nacido en Huamantla, como todos los que nacen en una provincia, se encariñan con sus cosas, con su provincia, sus costumbres, con las que fuimos formados desde niños. Luego, pues de jóvenes, tuvimos la oportunidad de tener muchos amigos, hemos vivido experiencias en diferentes aspectos de la vida de la ciudad, hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo poco a poco la ciudad y cómo pues, ha adquirido el progreso que hoy tiene. Don Cheche, como también se le conoce, aprendió a leer y escribir en casa. Eso lo llevó a ingresar a la escuela desde segundo año de primaria. Junto con sus hermanos fue acólito en el Santuario de la Caridad, templo que colindó siempre con su casa. Posteriormente, el tiempo y las circunstancias lo llevaron al ejército, donde llegó a tener grado de sargento. En el ejército, pues, ¿qué podría decir? Ahí nos formamos, porque al terminar la secundaria únicamente y no tener un bachillerato, entonces ahí había oportunidad de tener academias, sobre todo de geografía, de historia, de matemáticas, inclusive de español, pocas academias de español, pero además de la preparación militar que teníamos los jóvenes en aquel tiempo, teníamos una preparación académica. Al regresar del ejército, don José trabajó como mecánico. Después fue uno de los precursores de la actual Cruz Roja de Huamantla, donde destacó en diversos puestos. Igualmente, formó parte de los servicios sanitarios de la primera Huamantlada. En otro ámbito que participó fue en la creación de la primera radiodifusora en el estado de Tlaxcala, que hoy es la XEHT. Al poco tiempo, el Consejo Nacional de la Cruz Roja me nombró delegado de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Tlaxcala y de alguna manera coordinaba los servicios, la información que teníamos las 4 delegaciones que yo recibí como delegado en el estado. Estuve 9 años como delegado en el estado y de las 4 delegaciones pues me tocó participar o coordinar la formación de otras 4 más. Existía en aquel tiempo únicamente la delegación de Apizaco, que fue la primera, luego Huamantla, Calpulalpan y Tlaxcala. Y a mí me tocó juntar la delegación de San Pablo del Monte, Zacatelco, Tlaxco y Cheutempan. Entonces entre Mario Parro Bretón, Alfonso Macías, que ya había sido locutor, inclusive en la BBC de Londres, de habla española, y Miguel Corona, que pues de hecho fue el promotor y el que llevó la administración por mucho tiempo de la radio desde que se fundó. Entonces con ellos participé, pues se ofrecía, por ejemplo, ampliar la antena. Ellos compraron una antena, digamos, de 40 metros y yo pude construir los otros 20 y tantos metros para hacer ya una antena hasta llegar a 70 metros de altura. También fue parte de varios puestos en el ayuntamiento de Huamantla, pero su cargo más importante fue de cronista municipal de la ciudad. Su gran narrativa lo ha llevado hasta la fecha a ser considerado cronista del ayuntamiento del municipio. A pesar de ser un cronista reconocido por muchos, en algún momento lo impulsaron a la presidencia municipal. Ahí vivió muchas experiencias y aprendizajes en los que se refiere a ser el mandatario del ahora pueblo mágico de Huamantla. En el caso de Cristóbal Sánchez Bretón, él en un cabildo, bueno, fue en aquel tiempo que falleció nuestro amigo Gabriel Lima Cerón, que era el cronista, y entonces él en un cabildo, varias personas propusieron a una terna y el cabildo designó que yo ocupara el cargo de cronista de la ciudad.
Últimamente se han escrito libros sobre las alfombras de Huamantla y las fotografías que yo tengo del siglo XIX, del principio del siglo XX, de las alfombras, van incluidas en esos libros que han escrito las personas. En una campaña muy corta de 15 días me propusieron y me pusieron ser candidato a la alcaldía, a la presidencia municipal. Y en esos 15 días pues vi que a la gente se seguía estimándome de alguna manera, tenía confianza en mí. Propusimos algunas cosas que se pudieron hacer, desde luego con la ayuda de toda la gente y con el apoyo del gobierno del Estado y de los ediles que habían sido electos. Y hicimos varias cosas ya como presidente municipal. Fui presidente municipal de 1989 a 1991. Don José es un hombre que no deja pasar oportunidades. Tal fue el caso de la creación del Museo de Sitio, donde se resguardan muchas piezas significativas de la ciudad, las cuales muchas de ellas fueron donadas o conseguidas por don José. Su gusto por la fiesta brava comenzó desde que su padre era juez de la Plaza de Toros de Huamantla. Igualmente, fue parte de la creación de la Peña Taurina de Huamantla, junto con don Miguel Corona Medina. Después pudimos formar el Museo de la Ciudad, lo que fue antiguamente se inició como la colecturía franciscana del diezmo, posteriormente fue alhóndiga en tiempo de virreinato, pero es un edificio que se empieza a construir en el final del siglo XVI, y entonces estaba en riesgo que la tomaban como bodega, como salón de fiestas, entonces iba deteriorando poco a poco, y logramos también con el gobernador Álvarez Lima, José Antonio Álvarez Lima, y el alcalde de aquel tiempo, que era Eduardo Bretón, que ese edificio se destinara para Museo de la Ciudad. Entonces un museo de sitio, porque el propio sitio, el propio lugar es un museo. Sí, la Peña Taurina se formó en 1980 y 81. La iniciativa fue de Miguel Corona Medina y secundamos su idea y sus actividades. Y cada uno de los socios de la Peña Taurina, que no fuimos varios en un principio, sino cada uno, la mayoría, fue aportando material, programas, fotografías, lo que tenía, y con todo ese material y el que Miguel Corona tenía, que era bastante, se formó el Museo Taurino. El Museo Taurino ya para 1982 ya se forma en las ruinas de una escuela, o en un lugar estaba la escuela en la que yo estuve en la primaria en un principio hace muchos años. Si han existido personas que han recorrido la legua, no se puede quedar de lado la loable labor de don José en diferentes puntos del mundo, haciendo siempre una promoción de su querida Huamantla. Don Cheche, a lo largo de su vida, ha recibido reconocimientos en la ciudad, como recientemente una biblioteca en el barrio de La Preciosa fue condecorada con su nombre. De igual manera, sus logros se han visto permeados en el estado, en otras partes del país e incluso en el extranjero. Los titiriteros, por ejemplo, yo acompañé a los titiriteros del Museo del Títere, siendo presidente del patronato del Museo del Títere, a Chicago. Entonces, yo fui como cronista a las Islas Canarias y allá estuvimos también realizando las alfombras, y las alfombras de Huamantla pues ellos trajeron un reconocimiento de allá, y hemos ido pues también a otros lugares, por ejemplo a Taiwán. En Taiwán pues también allá fuimos al Museo Mundial de las Religiones. Don José Hernández Castillo, un personaje célebre, que merece respeto por ser alguien que ha luchado como ninguna otra persona, por este espléndido y maravilloso lugar para vivir como es Huamantla.